Buenas tardes a todos. Vamos a empezar el orden del día. Punto 1. Aprobación de actas. Acta de la sesión ordinaria celebrada por el Pleno del Ayuntamiento el día 22 de enero de 2026. ¿Algo que decir del acta? Por aquí no, señor alcalde. El punto 2. Perdón. Votamos a favor. El punto 2, expediente número 821/2026, que es la toma de posesión del cargo de concejala de este ayuntamiento de doña María Reyes Herrera Félix. Por favor, señora Reyes, diríjase aquí. Prometo por mi... Ponga la mano en la Constitución. Esta sí. Me lo pongo aquí. Prometo por mi conciencia y honor cumplir fielmente las obligaciones de cargo de concejala, con lealtad al Rey, y guardar y hacer guardar la Constitución como norma fundamental del Estado. Ya está. Enhorabuena. Gracias. Mejor. Esto también, el PIN, ¿vale? Y su caja para la medalla. Muchas gracias. Enhorabuena. Gracias. Enhorabuena. Gracias. Bueno, pues deseamos lo mejor a la señora María Reyes Herrera Félix en su nuevo cargo de concejal y continuamos con el orden del día. El punto 3, parte de resolución, expediente número 817/2026, el reconocimiento extrajudicial de créditos número 2/2026. Tiene la palabra la concejal Laura Félix de Hacienda. Perdón. Primero, Secretaría procede a enumerar el dictamen. El presente punto ha sido dictaminado por la Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Asuntos Económicos en sesión ordinaria celebrada con fecha 12 de marzo de 2026 de forma favorable con el siguiente resultado. Votos a favor 4, 3 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Vox y 3 abstenciones del Grupo Municipal Socialista. Y la propuesta de acuerdo es, primero, aprobar el reconocimiento extrajudicial número 2/2026 por un importe que totaliza 264.604 euros con 54 céntimos, de los créditos que se detallan en el listado adjunto a la providencia del órgano gestor que consta en el expediente. Segundo, aplicar al presupuesto del ejercicio prorrogado para 2026 los correspondientes créditos con cargo a las aplicaciones presupuestarias que se señalan en el listado anterior. Bueno, pues tiene la palabra la concejal de Hacienda, Laura Félix. Muy buenas tardes y feliz Día del Padre a todos. Considerando la necesidad de reconocer obligaciones procedentes de ejercicios cerrados no contabilizadas en el ejercicio en que han sido generadas, es preciso proceder a reconocer las obligaciones correspondientes y abonar las facturas para evitar el enriquecimiento injusto que incurriría la Administración en caso de no abonarse. Venimos a aprobar el reconocimiento extrajudicial número 2/2026 por un importe que totaliza 264.604,54 euros. En el vigente presupuesto del ejercicio 2026 hay crédito suficiente y adecuado para poder reconocer las obligaciones que dan lugar a la tramitación del presente expediente.
A la vista del estudio jurídico realizado, se informa que el expediente tramitado para la aprobación del expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 2/2026 se adecúa a la legislación vigente. Y a la vista del estudio económico realizado, se fiscaliza de conformidad el expediente de reconocimiento extrajudicial de créditos número 2/2026 por importe de 264.604,54 euros, a favor de los proveedores. El órgano competente para su aprobación será el Pleno, de acuerdo con el artículo 217 del texto refundido de la Ley Reguladora de Haciendas Locales. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Buenas tardes a todos los presentes. El paso del tiempo muchas veces nos permite poner en perspectiva las cosas. Al finalizar la anterior legislatura y al inicio de esta, ambos grupos municipales que comparten gobierno hacían crítica estricta de la aprobación de reconocimientos extrajudiciales, haciendo alusión a que eso estaba motivado por una mala gestión económica del ayuntamiento. El paso de los años les ha hecho incurrir en una situación no análoga, sino peor, porque la primera extrajudicial que se aprobará este año alcanza un importe de 264.000 euros, la cantidad seguramente más alta de los últimos años. Eso a pesar de haber vendido las bondades de que estas situaciones no iban a pasar estando ustedes en el Gobierno, de que con la incorporación de un nuevo sistema de contabilidad eso tampoco iba a pasar y teniendo en cuenta además que ustedes tienen un presupuesto 2 millones de euros superior al presupuesto que este equipo de gobierno aprobó por último año, en el año 2013. Hay veces que en política, cuando se hacen determinadas manifestaciones, hay que apegarse a la realidad, porque ya les he dicho en más de una ocasión que generalmente cuando uno escupe arriba, generalmente te termina cayendo. Es indudable que las facturas que están registradas se tienen que abonar, pero este equipo de gobierno lo que no comparte es la gestión económica de este gobierno de Torrijos, que vino hablando de unas bondades y la gestión del día a día está demostrando que los derroteros van por otra. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. Me quiero sumar a las felicitaciones. Hoy, día de San José, a los Pepes, Pepas, incluido también a mi padre. Centrándonos en el punto y en el orden del día, como se ha comentado en este salón de plenos, el reconocimiento extrajudicial de crédito es una herramienta legal que tiene tanto el proveedor como el ayuntamiento para hacer frente a trabajos y a servicios que se han realizado durante años anteriores y que han entrado en tesorería en año vencido y que, pese a ser trabajos de años pasados, se deben abonar en el año en curso. Como bien ha explicado la concejal de Hacienda y primer teniente de alcalde, Laura Félix, los motivos pueden ser diferentes, pero lo importante y lo fundamental es que hay suficiente dinero para hacer frente a esos pagos y en su mayoría, en ocasiones, lo que suele ocurrir es que el proveedor no lo mete la factura a tiempo, alguna se queda sin firmar, sea como fuere, han sido unos proveedores que han prestado un servicio al pueblo de Torrijos y ahora el ayuntamiento debe compensarles económicamente por la cantidad acordada. No vemos ningún motivo para no votar a favor de que el Ayuntamiento de Torrijos pague a sus proveedores por servicios prestados. Todo el tiempo que gastemos aquí debatiendo este punto es tiempo que el proveedor tardará en cobrar. Por tanto, el PP de Torrijos votará a favor y pide el voto a favor. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. El pueblo está económicamente mejor que nunca. Y todo el mundo lo sabe, digan lo que digan. Gracias. ¿Tiene la palabra el Grupo Socialista? ¿No? ¿Nada? Bueno, pues procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Queda aprobado por 8 votos a favor, 7 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Vox y 6 votos en contra del Grupo Municipal Socialista.
Bueno, pues continuamos con el expediente número 1216/2026, que es una moción presentada por el Grupo Municipal Socialista. No, antes la modalidad de créditos. Perdón. Expediente número 1165/2026, que es la modificación presupuestaria 4/2026, en la modalidad de créditos extraordinarios. Dictaminada favorablemente por la Comisión Informativa Permanente de Hacienda y Asuntos Económicos en sesión ordinaria celebrada con fecha 12 de marzo de 2026 con el siguiente resultado: 4 votos a favor, 3 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Vox y 3 abstenciones del Grupo Municipal Socialista. La siguiente propuesta de acuerdo. Primero, la aprobación inicial del expediente de modificación presupuestaria número 4/2026 en la modalidad de créditos extraordinarios, por importe total de 324.238,57 euros. Segundo, someter el acuerdo que se adopte a información pública por plazo de 15 días hábiles mediante anuncios en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrijos, para que los interesados puedan formular reclamaciones. Tercero, el expediente se entenderá definitivamente aprobado si durante el plazo de exposición pública no se presentan reclamaciones. A estos efectos, por la Alcaldía se dictará resolución elevando el acuerdo de aprobación inicial a definitivo y ordenando la publicación en el Boletín Oficial de la Provincia de Toledo y en el tablón de la sede electrónica del Ayuntamiento de Torrijos. Bueno, pues ahora sí tiene la palabra Laura Félix, concejal de Hacienda, que nos va a explicar el siguiente punto. Vale. Los créditos extraordinarios son aquellas modificaciones del presupuesto mediante las cuales se asigna crédito para la realización de gastos específicos y determinados, que no puede demorarse para el ejercicio siguiente y para los que no existe crédito en el presupuesto vigente. Su característica, por tanto, es la creación de un nuevo concepto presupuestario, al no existir este en el presupuesto vigente. El presente expediente de modificación presupuestaria en la modalidad de créditos extraordinarios se incoa como consecuencia de los gastos específicos y determinados consistentes en la ejecución de las obras de climatización de los colegios públicos Villa de Torrijos y Lazarillo de Tormes, cuyo importe asciende a 654.813,53 euros. Dichas obras, en lo que se refiere a la aportación del Ayuntamiento de Torrijos, serían 324.238,57 euros. Esto se financiará mediante la concertación de una operación de crédito a largo plazo. Asimismo, para la ejecución de dichas obras se ha concedido por resoluciones de la Secretaría General de Educación, Cultura y Deportes 2 subvenciones por importe total de 310.574,96 euros, de las que en su momento se tramitará el correspondiente expediente de modificación presupuestaria en la modalidad de generación de créditos por ingresos. El expediente deberá especificar la concreta partida presupuestaria a incrementar y el medio o recurso que ha de financiar el aumento que se propone. Dicho aumento se financiará con cargo al remanente líquido de tesorería, con nuevos o mayores ingresos recaudados sobre los totales previstos en el presupuesto corriente y mediante anulaciones o bajas de créditos de gastos de otras partidas del presupuesto vigente no comprometidos, cuyas dotaciones se estimen reducibles sin perturbación del respectivo servicio. Es decir, el importe de las obras de la climatización de los colegios asciende a 654.813,53 euros. La Junta, a través de fondos europeos, nos aportan 310.574,96, que esto nos llegará cuando nos llegue. Pero tenemos que pagarlo ahora, así que lo hacemos con nuestros propios fondos, porque los tenemos. Y la parte que tiene que aportar el Ayuntamiento de Torrijos, por importe de 324.238,57 euros, tenemos que pedir un préstamo. Mediante la presente modificación presupuestaria se financia un gasto del capítulo 6, inversiones reales, con un ingreso del capítulo 9, pasivos financieros. Obras, climatización de los colegios, 324.238,57 euros. Préstamo para las obras de climatización de los colegios, 324.238,57 euros. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Indudablemente, plantear modificaciones presupuestarias para finalidades que van a ser positivas, como es el caso, porque no deja de ser la mejora de nuestros centros educativos de primaria, es un motivo, como digo, que es positivo.
Es positivo adecuar esos centros desde un punto de vista de la climatización, tanto por el confort de los alumnos como de los profesores, dado que vivimos en momentos de cambio climático donde las temperaturas a veces se vuelven más extremas en el frío, pero sobre todo en las latitudes en las que vivimos en lo referente al calor, y por criterios de sostenibilidad, eficiencia energética y también eficiencia económica. Algo que se puede realizar por la aportación del Gobierno de Castilla-La Mancha, del presidente Paje, que entre las 3 convocatorias va a destinar casi 50 millones de euros y, sobre todo, con un enfoque que permite llegar a todos los municipios y a todos los centros de la región que sí hayan decidido acogerse a esta convocatoria, en el caso del Ayuntamiento de Torrijos, a la segunda convocatoria, como digo, de este plan de climatizaciones. Como han explicado anteriormente, hay dos solicitudes, una referente al CEIP Lazarillo de Tormes y otra al CEIP Villa de Torrijos. Sí es cierto que tenemos una serie de dudas que necesitamos que nos resuelvan, porque inicialmente los proyectos presentados ascendían, en el caso del Lazarillo, a 323.000 euros y en el caso del Villa de Torrijos a 506.000 euros, lo que hacía un importe total de inversión solicitada de 829.000. Sin embargo, la información recogida en la documentación hace alusión a que a día de hoy la inversión ascenderá a 654.000 euros, es decir, ha habido un aminoramiento de la inversión total. Eso no sé por qué se produce, si responde a que se ha cambiado el proyecto inicialmente presentado, si lo que se presentó en su momento no era un proyecto totalmente necesario y se ha aminorado o se han quitado cosas que sí pueden ser fundamentales, o si se deja de ejecutar alguno de los edificios que puede contemplar una de las dos actuaciones. En caso de que se haya modificado el proyecto, que evidentemente se ha modificado porque el importe es menor, no sé si ha sido comunicado al organismo competente y aprobado como tal, porque estas cosas es fundamental tenerlas bien atadas para luego, a la hora de la justificación, que no haya ningún tipo de penalización que fuese contra el Ayuntamiento de Torrijos. Por eso, antes de manifestar nuestro voto y en función de otras consideraciones, nos gustaría que nos aclarasen esa modificación y la razón de la misma. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde, por empezar por el final y por contestar al hoy portavoz del Partido Socialista, Fernando de Miguel, y para intentar conseguir el voto favorable de los 6 concejales del Partido Socialista. La respuesta es clara y no tiene más que una palabra. Lo hemos conseguido negociando, lo hemos conseguido apretando, lo hemos conseguido hablando con los proveedores. No hay ningún merme, no hay ninguna reducción, no hay ninguna baja en la calidad, ni en los materiales, ni en las aulas. Son las mismas aulas, los mismos materiales, los mismos equipos, ajustando el precio de mercado, como comenta mi compañera Gemma Manjarres, concejal de Educación e Inclusión y, sobre todo, de Cultura estos días de crónicas. Al final, tener la suerte de venir de la empresa privada nos aporta, es decir, esa capacidad de no quedarnos nunca con el primer precio, sino de intentar negociar y negociar y negociar, porque al final es un euro de los torrijeños, es un euro de los castellano-manchegos, y así ha sido como tanto Gema como José Ignacio Benejo, concejal de Urbanismo, y el propio alcalde han conseguido reducir ese importe sin reducir ningún punto de la calidad de la climatización, porque sí, aquí en Torrijos vamos a conseguir climatizar los colegios. Y para ello, esta modificación de crédito presupuestario que ha comentado Laura Félix y ha comentado también el portavoz hoy del PSOE, Fernando de Miguel, en el cual tenemos que mover esos 320.000 euros para poder pedir un préstamo. Como han dicho las cifras, hablamos de la Junta unos 310.000 euros, el Ayuntamiento de Torrijos unos 320.000 euros, es decir, prácticamente el 50% de este proyecto, que es un porcentaje muy alejado de lo que pregona el PSOE en su propaganda política, donde hace referencia al 85% de la Junta y al 15% que lo pondrán los ayuntamientos. No sé realmente quién es el asesor que da ese consejo cuando realmente
Una cosa son las cuentas, es decir, 50-50, y lo demás son cuentos. Hoy, el Ayuntamiento de Torrijos, tenemos, como bien ha comentado Laura Félix, una salud financiera, como menciona habitualmente el alcalde Andrés Martín, un pulmón financiero para pedir un préstamo de en torno, la cifra está cerrada, pero hablamos de 322.000 euros. Se dijo en comisión de ¿por qué no pedir un préstamo por la totalidad, por esos 650.000 euros? Hablamos con los profesionales, hablamos con los técnicos de esta casa, hablamos con la Concejalía de Hacienda y entendimos que era lo más inteligente pedir un préstamo por la parte del Ayuntamiento. El Ayuntamiento de esa manera adelanta la parte de la Junta. Confiamos en ejecutar bien el proyecto, confiamos en justificar bien el proyecto y confiamos también en la Junta. Espero haberlo aclarado. Pido, por supuesto, el voto favorable a todos los concejales presentes. No sé si habré contestado, pero bueno, sea como fuere, pido el voto favorable a los 6 concejales del PSOE. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. Nada más que decir. Gracias. Grupo Socialista. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Pues la verdad que en lugar de resolverme las dudas, me las han incrementado. Por 2 cuestiones principalmente. Por un lado, no sé cómo se puede negociar con los proveedores cuando son proyectos que tienen que salir a licitación y que no se sabe quién va a ser el proveedor que se va a quedar con ellos, ni cómo va a discurrir la obra. Sobre todo, y precisamente que lo hagan en este momento, una reducción de precios, porque entiendo, por lo que ha manifestado el portavoz del Grupo Popular, el proyecto es el mismo, lo que cambia es la inversión destinada, pero el proyecto es el mismo. Y ustedes deciden hacer una reducción de varios dígitos en ese proyecto en un momento de crisis energética internacional que seguramente afecte a los precios de los bienes. Ojalá que esta guerra dure poco por el interés de la propia población de Oriente Medio y en lo referente a la población occidental por el interés de nuestras economías. Pero si hay algo que en este momento, a día de hoy, no hay en el escenario político internacional es certidumbre. Y cuando menos me parece osado que un proyecto que inicialmente estaba estimado en más de 800.000 euros, ustedes, de manera voluntaria, decidan sacarle la licitación por poco más de 600.000, indicando que se ha negociado con proveedores, insisto, cuando es una licitación abierta y no sabemos en esa licitación qué puede pasar. Y además lo hacen con poco tiempo. ¿Y por qué digo esto? Porque la resolución inicial de esta convocatoria se produjo en abril de 2025, dando pistas de cómo iba a ser la fotografía, si bien no era la resolución definitiva, que llegó en septiembre de 2025. Es decir, han pasado 7 meses desde que ustedes saben que tienen que ejecutar esa obra y a continuación justificarla, y han decidido hacerlo, iniciar el procedimiento, a poco más de 6 meses de presentar el fin de obra y la justificación. Es decir, contando con 13 meses, han decidido, en algo que es verdad, que parece marca de la casa, y a los hechos nos remitimos con la piscina municipal de verano, en ajustar los tiempos el máximo y quedarse sin margen de maniobra. Como digo, en un contexto de crisis económica internacional que puede impactar en el precio de los suministros. Creo que es una acción cuando menos temeraria, porque nadie les obliga a hacer esa constricción por una cosa, porque si están tan seguros de esa baja, es más fácil licitar por el total y que luego el que venga que haga esa reducción de precio en su oferta económica y no hacerlo a la inversa. Pero ustedes entenderán en esta coalición de gobierno que tienen cuál puede ser el escenario. No sé cómo funciona la empresa privada cuando se refiere a contrataciones. La empresa pública tiene unos procesos, unas garantías que no sé si han tenido en cuenta. Y luego también me sorprende cuando hacen alusión a la situación económica, que hablan y hacen un orgullo constante del pulmón financiero
Y esta es la tercera operación de crédito a la que hacen alusión en su etapa de gobierno. Nada más llegar, una operación de crédito de 540.000 euros, una segunda de 510.000 y una tercera, la que hacen alusión en el día de hoy y que entiendo licitarán en breve, de 324.000. Es decir, cerca de 1,5 millones de euros de crédito, a pesar de tener un pulmón financiero fascinante y maravilloso. Creo que esa narrativa hay algo que chirría. Yo no estoy dentro de la máquina, no sé lo que será, pero está claro que aquí hay algo que pita y antes o después sabremos cuál es el indicador en el que ustedes no están diciendo la verdad. Por todas estas cuestiones, por no haber aprovechado todo el tiempo que tenían para licitar y ejecutar, por no ser responsables con el monto del proyecto presentado, porque además da la sensación de que ustedes redactan los proyectos al peso. Vamos a presentar 800.000. ¡Ay! ¿Qué ahora no? ¿Qué ahora lo podemos hacer por 650.000? Yo creo que el ejercicio público requiere de una seriedad mucho mayor y no de repente, de un plumazo, decir que esa obra se puede hacer por 150.000 euros más barata. Y si nos hubiesen concedido los 800.000, ¿qué hubiesen hecho? Desde luego que me dejan anonadado, nos dejan anonadados con los planteamientos y las argumentaciones. Como decía, ni por los tiempos que han elegido, ni por la forma de financiarlo, ni por las garantías que puedo ofrecer, nuestro voto no va a ser positivo. Tampoco va a ser en contra porque lo que en este momento es fundamental es que ese proyecto se ejecute por el bien de los alumnos y de los profesores. Pero no podemos aprobar una gestión que, cuando menos, adolece de ser falaz en términos económicos y temeraria en términos de ejecución. Por mi parte, nada más y muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. Habla el PSOE de un dinero público como si no fuese de nadie y en realidad es de todos los torrijeños. Si revisando, hablando con proveedores, con fabricantes, cómo se hacen todas las licitaciones, como por ejemplo cuando se licitó el césped artificial, el campo de fútbol, se hace por una cantidad sin saber quién es el proveedor que la va a ejecutar, con lo mismo que ocurre aquí. Pero te reúnes con uno, con dos, con tres, con los que hagan falta para ver, desde el que te empieza a decir que por 300.000 euros no se hace un campo de fútbol y el que te dice que por 150.000 que te lo hace sin problemas, pues al final acabas licitando por un valor de en torno a 220. Pues más o menos, grosso modo, ocurre en algo así. ¿Que lo podíamos haber pedido de 800.000? Claro, y de más y de menos, pero que hablamos del dinero de los torrijeños. Y utilizando el dinero de los torrijeños de manera eficiente, creemos, y así nos lo aseguran distintos fabricantes y distintos profesionales, que se cumple con el objetivo, en el cual el ayuntamiento pone el 50% y la Junta el otro 50%. Como he dicho, no voy a perder más tiempo. Hay mucho que hacer por delante. Vamos a realizar esta modificación para pedir ese tercer préstamo para hacer frente a algo urgente y necesario. Sobre todo lo tenemos que pedir porque tenemos que invertir, y hemos invertido, otros planes provinciales y dinero propio en arreglar las cubiertas del Colegio Villa, porque no hemos tenido la suerte que ha tenido el Ayuntamiento de Tembleque con la Junta de Emiliano García Paje, que se lo van a arreglar directamente. Entonces, Torrijos tiene que destinar muchísimos fondos a cosas que la Junta sí que tiene a bien arreglar en otros pueblos. Muchísimas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. Bueno, pues que sepan todos los torrijeños que la economía de este ayuntamiento está mejor que nunca. Y no como ustedes. ¿Está mejor un plan de ajuste? No sabe ni lo que dice, querido. Bueno, procedemos a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Abstenciones? Queda aprobado por 8 votos a favor, 7 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Vox y 6 abstenciones del Grupo Municipal Socialista. Bueno, pasamos
al punto 3, expediente número 1216/2026, que es la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista con registro de entrada número 2680/2026, de fecha del 6 de marzo de 2026, para mostrar respaldo a la tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Perdón, el dictamen, que será pronunciado por la secretaria. Este punto se dictaminó favorablemente por mayoría simple en la Comisión Informativa Permanente de Urbanismo y Administración General en sesión ordinaria celebrada con fecha 12 de marzo de 2026, con el siguiente resultado: 3 votos a favor del Grupo Municipal Socialista, 1 voto en contra del Grupo Municipal Vox y 3 abstenciones del Grupo Municipal Popular. Tiene la palabra el Grupo Socialista. El Congreso de los Diputados, máximo representante de la soberanía nacional, aprobó, reunido en pleno el pasado 11 de noviembre de 2025, por una rotunda mayoría, la toma en consideración de la reforma del Estatuto de Autonomía de Castilla-La Mancha. En tiempos donde quizás las mayorías no son habituales, en esta ocasión 288 diputadas y diputados de todo el arco político parlamentario votaron a favor, como digo, que suponen el 82% del total de los 335 que estaban presentes. Un estatuto que en ese día fue defendido por una delegación compuesta por el presidente García Page y por los portavoces de cada uno de los grupos parlamentarios, en el caso del PSOE de la señora Ana Isabel Abencózar y en caso del Partido Popular del señor Núñez. Lo hicieron sobre un texto que representaba el contexto de ese texto legal y que fue a día posteriori destacado lo admirable y lo encomiable de que las dos fuerzas mayoritarias, dado que Vox no se quiso sumar a ese acuerdo, pero las dos fuerzas mayoritarias, tanto a nivel regional como nacional, entendiesen la importancia de ese acuerdo y de la reforma del Estatuto. Algo que se había hecho previamente en las Cortes de Castilla-La Mancha, igualmente con ese voto favorable de ambas formaciones, el 29 de mayo de 2025. Algo que fructifica 2 años de negociación constante que arrancó el Partido Socialista proponiéndole esa iniciativa al Grupo Popular y planteando un escenario de renuncias maximalistas, es decir, un estatuto de acuerdo no puede pretender recoger las ambiciones estrictas de cada uno, sino que debe ser un escenario de encuentro y de construcción. Así se hizo ese texto con acuerdo y pactando enmiendas, algo que no se han hecho en modificaciones anteriores del Estatuto, como son las que se realizaron en el año 2012 o 2014 por parte del Partido Popular. Es verdad que en este proceso de negociación el Partido Popular ha medrado en alguna ocasión con enmiendas y giros sorprendentes, algo que por desgracia hemos vuelto a ver después de esa aprobación abrumadora del inicio del trámite parlamentario en las Cortes Generales. Como digo, ahora parece que el asunto se centra, la renuncia a la aprobación del Estatuto por parte del Partido Popular de Castilla-La Mancha y en especial de su líder, del señor Núñez, a algo que ya recogía el acuerdo y que estaba totalmente establecido, que era la ampliación de la horquilla de los diputados regionales a partir de la aprobación del Estatuto, que el propio Estatuto recoge que no serían de aplicación en este proceso electoral al que nos enfrentaremos el año que viene, sino que sería de aplicación con fecha posterior a 31 de diciembre de 2027 y que siempre esa modificación también, como siempre ha hecho el presidente Page, sería fruto del acuerdo. No sabemos por qué algo que estaba acordado e incluido ha sido objeto de renuncia, minusvalorando la representatividad del Gobierno, no del Gobierno, perdón, de los representantes de las Cortes en Castilla-La Mancha, cuando comunidades análogas o incluso con una población inferior tienen un nivel de representación superior. Galicia 75 escaños, Castilla y León 81,
Aragón, que tiene menos población, 67, como es el caso de Baleares, con 59, Murcia con 45, o Extremadura, que teniendo la mitad de población, tiene 65 diputados. Como digo, el foco se ha puesto en eso, la excusa política se ha puesto en eso, cuando es un texto que pretende actualizar el actual estatuto del año 1982, reforzar los derechos sociales, la igualdad y la protección de los colectivos vulnerables y ampliar las competencias de sanidad, educación y servicios sociales. Queremos profundizar en el autogobierno y en la capacidad que tiene Castilla-La Mancha para avanzar y mirar a un estatuto que no piense en los años 80, sino que piense en los próximos 40 años. Desafortunadamente, como digo, el Estatuto de Castilla-La Mancha en este momento, por las manifestaciones que ha hecho el Partido Popular, está en peligro. Y hay que tener en cuenta que es importante que todas las administraciones que de alguna manera nos vamos a ver afectados porque recogen derechos que nos afectan, debamos manifestar nuestro respaldo e impulso a dos cosas: el consenso dado y el Estatuto de Autonomía. Por eso, el Grupo Municipal Socialista cree que se debe aprobar el siguiente acuerdo. En primero, respaldar la tramitación de la reforma del Estatuto de Castilla-La Mancha en el Congreso, así como respetar el consenso que salió de esas Cortes regionales. Segundo, hacer un llamamiento a todas las fuerzas políticas y sociales de Castilla-La Mancha a anteponer los intereses de la región frente a posiciones o inferencias foráneas. Y tercero, reivindicar la autonomía política, como digo, de Castilla-La Mancha, de sus partidos, instituciones, administraciones y ciudadanos para defender los intereses de la región. Y por último, cuarto, como digo, apelar a la responsabilidad de todas las fuerzas, cumpliendo los acuerdos firmados y trabajar por este texto que permitirá a Castilla-La Mancha, como digo, mirar con ilusión y esperanza las próximas décadas. Confío en el compromiso con nuestra tierra y que su voto sea favorable. Muchas gracias. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. Lo que se tiene que blindar en este estatuto son derechos sociales, avances en derechos fundamentales de los ciudadanos, como la propiedad privada, y no blindar el aumento de sillones a nivel regional. Nos alegra mucho que el Partido Socialista traiga este punto de asunto regional a un pleno municipal. Creo que de todas las deficiencias regionales que sufrimos en Torrijos y que nos comentan los ciudadanos, esta puede ser la última o la penúltima. O directamente ni nos lo mencionan porque no saben de su existencia, pese a los intentos del PSOE de ponerlo en el foco mediático. Cuando un humilde concejal de pueblo sale a la calle o recibe en su despacho a vecinos, a ciudadanos, de todos los temas que salen, así tirando de memoria, creo que el del estatuto nos lo comentan los ciudadanos justo después de quejarse de los grandes baches que hay en la CM 4009 con la calle Tejar. Responsabilidad de la Junta, del Gobierno del socialista Paje. O creo que lo del estatuto también nos lo dicen después, ahora que te pillo, espera un segundo, en la cola del centro de salud, esperando con las listas de espera de Paje y con la falta de seguridad que hay en ello. También creo que lo del estatuto se comenta en las gradas del pabellón de los institutos con ese deficiente estado. Y también se comenta, pues antes y después, en los paseos por donde se están haciendo las viviendas con apoyos y el centro de día, creo que se comenta justo después del ninguneo que la Junta ha sometido a asociaciones torrijeñas para gestionar estos recursos regionales. Creo que de todos los problemas que tiene Torrijos o tiene la Junta, este no está en el foco. Por favor, de verdad, centrémonos en lo que la Junta tiene muchísimo que arreglar en Torrijos, como he comentado, ese deficiente estado del pabellón de los institutos, el cual tiene goteras como el del Colegio Villa. Lo que no tiene goteras del Colegio Villa son las aulas que ha arreglado este gobierno del Partido Popular. Y volviendo al pabellón de los institutos, les recuerdo que tiene alguna que otra raja, pompas, que convierten no recomendable para los escolares que allí realizan su práctica deportiva. De verdad, no hacen falta un nuevo estatuto para arreglar el día a día, la vida de los ciudadanos, pero bueno,
¿Qué vamos a esperar de un partido socialista que tuvo a niños y no tan niños jugando sobre un campo, sobre un césped artificial, sobre un césped de caucho del San Francisco durante años, prometiendo ahora sí, esta vez sí, que ahora estaban en buenas manos, que ahora lo cambiaban, pero no? Tuvo que llegar un gobierno del PP a Torrijos, con el apoyo de la Diputación del PP en Toledo, para recuperar el terreno de juego del San Francisco, y todo ello con el ninguneo de la Junta. Nosotros, como humildes concejales de pueblo, nos preguntamos lo mismo que nuestros vecinos, que si no hay un asunto más importante a nivel regional para tratar en un pleno municipal que un estéril debate político sobre el estatuto. Señores concejales, queridos ciudadanos, el nuevo Estatuto de Autonomía no está en peligro. Se trata de que blindemos derechos sociales y avances y no blindemos sillones. ¿Qué ocurre? ¿Que el PSOE sí puede presentar enmiendas y el PP no puede hacerlo? No, señores, vivimos en una democracia y pese a que a nivel regional el PSOE tiene el rodillo de la mayoría absoluta, debe consensuar posturas con el resto de los grupos políticos. En definitiva, el Estatuto de Autonomía no está en peligro, no debemos malgastar el tiempo aquí hablando de una cosa o de la otra. El PSOE tiene la llave para volver a activarlo en el Congreso. Rogamos que lo hagan y no perdamos más el tiempo aquí. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. Castilla-La Mancha no necesita 22 nuevos diputados, ni una agencia tributaria al estilo catalán, para seguir metiendo la mano en los bolsillos de los castellano-manchegos. Castilla-La Mancha necesita reducir las listas de espera sanitarias, mejorar la red de carreteras e infraestructuras, unos centros educativos dignos, un gobierno que piense en los problemas de la gente y en solucionarlos, prosperidad para nuestros jóvenes, para que tengan trabajo y se puedan quedar en la tierra que les vio nacer. Gracias. Tiene de nuevo la palabra el Grupo Socialista. Llevo una tarde-noche de sorpresas. Hacen alusión a cuestiones que hay veces que deberíamos de ser más humildes o plantear por lo menos el debate en el Pleno de una manera que no genere sonrojo en el otro grupo político. No sé si la gente en Torrijos, en las colas de diferentes servicios, establecimientos, comercios o cuestiones, hablan de esas cosas que usted alude. Yo cuando voy les escucho hablar del reparto de sueldos, de cuando una se da de baja y el resto se lo reparten, de las peleas entre el PP y Vox, de las multas del Mercadona o de por qué inician una hora de la piscina a 3 meses de una temporada cuando han tenido un año de cierre desde que cerró la piscina hasta prácticamente el comienzo. De eso sí que le escucho hablar. No sé tampoco porque dicen que el estatuto no es importante y que a la gente no le importa. Mira, le voy a explicar por qué es importante. Es importante desde un punto de vista de actualización de muchas cosas que en los años 80 no se contemplaban y que ahora sí, pero sobre todo es importante para no volver a sufrir precisamente lo que sufrimos en Castilla-La Mancha entre el año 2011 y 2015. ¿Por qué? Porque esta reforma del Estatuto lo que hace es blindar servicios públicos. ¿Y usted cree que eso no tiene nada que ver con Torrijos ni con los municipios? Pues mira, le voy a dar algunos ejemplos para que vea que sí tiene que ver y mucho con la política local. Del año 2011 a 2012, esa falta de blindaje de los servicios públicos, ¿sabe lo que facilitó al Partido Popular y al Gobierno liderado por María Dolores de Cospedal? El cierre de centros de salud, el cierre de muchas escuelas rurales, el cierre de centros de la mujer y recortar la atención temprana y la discapacidad, etcétera, etcétera, etcétera. Seguramente que de todos esos servicios que yo le he hecho alusión, identifica muchos en Torrijos. Y por eso la importancia de este estatuto es mirar a las próximas décadas con la garantía de que esos servicios se van a seguir prestando indistintamente de gobierne quien gobierne. Y además ha dicho usted otra mentira, que los grupos políticos tienen la libertad de enmendar aquello que consideren. Por supuesto, las enmiendas están para proponer alternativas de algo de lo que uno no ha formado parte. Pero es que ustedes formaron parte de ese texto y firmaron ese acuerdo. Y ahora, de repente, por ciencia infusa, sienten que ese es de otros, que no es suyo. Pero si le han firmado
le han votado en las Cortes de Castilla-La Mancha, le han defendido en las Cortes Nacionales y le han votado a favor. ¿Dónde está? ¿Dónde está el truco y la trampa de todo esto? Se lo voy a decir yo, al miedo que tienen a Vox. Al miedo que tienen a Vox. No es normal que el planteamiento que hagan ustedes, que Castilla-La Mancha con un presupuesto de 13.000 millones, le tengan miedo a que después del 31 de diciembre de 2027 se pueda incrementar o no, que como he dicho además eso siempre se realizaría por acuerdo, 1, 2, 5 o 7 diputados. ¿Ese es el problema del estatuto? Ese es el problema del estatuto, que además son unos cínicos, porque si tan mal les parece a ustedes y a Vox la representación que tiene la ciudadanía en las Cortes de Castilla-La Mancha, pueden empezar por aplicar esa ideología que ustedes tienen en cualquiera de las 11 comunidades que gobiernan. Algunas que van a empezar a gobernar conjuntamente en breve. Y si no, todo lo que hacen aquí es una impostura y una mentira. Porque Castilla-La Mancha, junto con La Rioja, es la comunidad que menos parlamentarios tiene. Y están intentando poner el foco en una situación que es falaz. Falaz. En algo que, como he dicho, además, han formado parte de ese acuerdo, la han firmado y la han defendido. Y ahora les ha llamado Génova, han visto las encuestas y tienen miedo a Vox y quieren dar la vuelta a Castilla-La Mancha, a su tierra y a su estatuto. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchas gracias, señor alcalde. Creo que enmiendas presentó el Partido Socialista y presentó el Partido Popular. El PP en concreto registramos 11, entre ellas la obligatoriedad de que las sesiones de control al Gobierno regional en las Cortes, ya que Castilla-La Mancha es la única comunidad autónoma donde el presidente no tiene obligación estatutaria de comparecer ante la oposición. También enmiendas destinadas a reforzar las políticas de vivienda, a proteger la propiedad privada frente a la ocupación ilegal que tanto hemos sufrido aquí en Torrijos y prevenir abusos de poder por parte de los altos cargos. No podemos tener un presidente de Castilla-La Mancha más empeñado en ir a los medios que a las Cortes a decir que le parece muy mal lo que hace Pedro Sánchez con Puigdemont, pero que luego ni rinda cuentas a las Cortes regionales ni que le pida a los diputados castellano-manchegos que voten en contra de la amnistía. En definitiva, Torrijos está centrado en seguir avanzando. El Partido Popular está centrado en seguir avanzando y blindando avances sociales y no en blindar sillones como quiere el Partido Socialista. El PP defiende que la autonomía no aumente diputados, que es lo que creemos que pide la calle, que es lo que creemos que comentan nuestros afiliados, nuestros concejales y nuestros alcaldes. Que queremos parecernos más a La Rioja en número de diputados y tener unos diputados más bajos que a comparación de Aragón u otras regiones que ha enumerado el Partido Socialista. Pues eso es lo que propone el Partido Popular. Y avanzar con el estatuto está en manos del PSOE en el Congreso. Se puede convocar la Comisión Constitucional, darle curso a los trámites parlamentarios y aprobar este nuevo Estatuto de Autonomía bueno para Castilla-La Mancha. El PP no ha roto ningún consenso, ha seguido el curso de los trámites parlamentarios, respetando las normas del juego y tenemos la firme voluntad de que el Estatuto de Autonomía se apruebe. Por favor, señores del Partido Socialista, no pretendan dar lecciones sobre consensos, cuando llevan años queriendo levantar muro y enfrentando a los españoles, haciendo imposible el diálogo. No manipulen. Vamos a intentar aprobar un estatuto de autonomía que mire por nuestra tierra, por nuestros ciudadanos y no por sus sillones. En definitiva, desde el PP de Torrijos, desde el PP de Toledo, desde el PP de Castilla-La Mancha, lo que se pide, lo que se exige a la Junta de Castilla-La Mancha, donde al menos tenemos la suerte de contar con 4 concejales socialistas torrijeños que forman parte a dedo de ese gobierno, es que Torrijos, por favor, no sea ninguneado en esta legislatura como han ninguneado, engañado y mareado a asociaciones torrijeñas con las viviendas de apoyo y en el centro de día para personas con discapacidad. Que no nos ninguneen con el arreglo de la CM 4009 calle Tejar que prometió el propio Emiliano García Paje en campaña electoral en Torrijos.
que no nos ningunen con los arreglos que necesitan los pabellones regionales, que no nos ningunen con la falta de personal y de seguridad en el centro de salud. En definitiva, queremos igualdad de oportunidades, mejoras reales en los presupuestos regionales para Torrijos, y todo eso se puede hacer con este estatuto y con el que pretendemos aprobar y reformar. Por tanto, votaremos no a esta estéril moción que nos trae el PSOE en Torrijos. Tiene la palabra el Grupo Vox. Vox presentó en el Congreso numerosas enmiendas, entre ellas rechazo al aumento del número de diputados regionales, defendiendo que el dinero público debe destinarse a sanidad, a educación, dependencia e infraestructuras, y no a engordar la clase política. La supresión de nuevos organismos y estructuras administrativas innecesarias, que solo incrementan el gasto político y las duplicidades. La limitación del abuso del decreto ley y de la delegación legislativa, reforzando el control parlamentario y la separación de poderes. La defensa del mundo rural y del sector primario frente a políticas ideológicas que perjudican a agricultores y ganaderos. La prioridad nacional en ayudas sociales y acceso a la vivienda, garantizando que los recursos públicos se destinen primero a los españoles. La contención del gasto y la lucha contra el despilfarro, mediante la introducción de límites claros al endeudamiento. Vox defiende una regeneración institucional real, basada en la austeridad política, la alternancia y el respeto a los españoles. Y no vamos a apoyar un nuevo intento del Partido Socialista de apropiarse de las instituciones para explotar los bienes públicos en beneficio. Y, por supuesto, votaremos en contra. Muchas gracias. Para finalizar, tiene de nuevo la palabra el Grupo Socialista. He de reconocerle una cosa, y en eso no me sorprende, que usted es coherente con el líder que tiene, con el señor Núñez, no siendo capaz de reconocer las ventajas y la pertinencia de este estatuto. Porque ha hablado de enmiendas, claro, tiene que enmendarse aquello que no está recogido en el texto, de eso se trata. De aquello que en una primera aproximación al texto no se ha podido acordar, plantearlo como enmienda, negociar en trámite parlamentario y lograr un texto que sea enriquecido. Nadie está diciendo que este texto sea el definitivo, pero sí que sea el definitivo de aquello que ya se ha acordado y se ha firmado. Lo incoherente es autoenmandarse. Lo mismo ustedes en el Partido Popular lo tienen como algo habitual. Yo creo que es algo de lo que no hay que hacer gala. Y me sorprende que ambos grupos políticos hablen de que aquí no están para sillones. Estamos, como digo, hablando de un presupuesto de 13.000 millones de euros. A día de hoy son 33 parlamentarios los que forman parte y eso está mal y, sin embargo, en un municipio de 14.000 habitantes con 13 millones de presupuesto, sí puede haber 6 personas remuneradas en el equipo de gobierno. 13.000, 6, 13 millones, 33. Y estamos hablando de sillones. Yo no estoy criticando que se cobre, ni muchísimo menos. Creo que la política es una dedicación honorable y muy digna, pero me parece falaz el planteamiento que hacen y que critican, pero que están y que cobran. Porque, por otra parte, para que ustedes lo recuerden, la señora de Cospedal hizo 2 cosas, no por consenso, o sea que el Partido Popular aquí no puede dar lección ninguna, porque las modificaciones del Estatuto del 2012 y el 2014 las hizo con el rodillo de la mayoría absoluta. El Partido Socialista gobierna hoy con mayoría absoluta y está tendiendo la mano y buscando el consenso. Fíjate, sí, son posturas políticas diferentes. Pues bien, como decía, en la etapa de la señora Cospedal se hizo esa modificación con el rodillo, sin consenso, aminorando el número de parlamentarios, mirando los resultados electorales. Pero lo más gracioso de todo, cuando hablan de poltronas, es que ustedes eliminaron la asignación que recibían los parlamentarios por su dedicación parlamentaria. ¿Y saben lo que hicieron nada más perder las elecciones? Llamar a la puerta del PSOE para recuperarlas y cobrarlas. Eso es lo que hacen. Esos son los sillones que ustedes quieren, que se lo niegan a aquellos que están en la oposición, y cuando ustedes están en el gobierno ni reconocen la labor parlamentaria de la oposición y su utilidad pública, pero sí que se la quieren volver a rogar cuando les corresponde a ustedes esa labor de oposición. Son cínicos, cínicos, cínicos.
Y deje de decir que el Gobierno de Castilla-La Mancha no respalda a Torrijos, porque no es cierto. El Gobierno de Castilla-La Mancha, presidido por el presidente Page, está construyendo unas viviendas y un centro de día con más de 6 millones de euros de inversión. Han recibido o han sido beneficiarios de una subvención de más de 300.000 euros que acabamos de hablar, otra por el punto limpio de casi 200.000 euros. Tienen diferentes servicios municipales como el Centro de la Mujer o el Centro Dr. José Portero, sufragados con fondo de la Junta. Reciben financiación, fondos, subvenciones también para los planes de empleo. El centro de mayores, o sea, ¿qué más quieren? Y hablan ustedes encima de que a ustedes lo que les preocupan son los derechos, que no quieren hablar de poltronas y quieren hablar de derechos cuando han cerrado el centro joven, han quitado el autobús, etcétera, etcétera, etcétera. Si establecen una línea argumental, por favor, que sea coherente, que lo que exijo a los demás, lo primero lo cumplan ustedes mismos, que no que hacen una cosa fuera y otra cosa dentro. No entiendo por qué pretenden establecer, como digo, discursos que son contradictorios. Les rogaría que reconsiderasen su posición, porque esto no se trata de un texto del PSOE, es un texto, como he dicho, aprobado por el Partido Popular y por el Partido Socialista, que lo que pretende fijar es el proyecto de futuro de la región y, sobre todo, no aludan a argumentos falaces. Todos los datos que les he dado son contrastables. Castilla-La Mancha esta semana ha sido reconocida como la comunidad líder en España en la gestión de la dependencia. Hemos duplicado el gasto en inversión educativa desde que somos gobierno, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, vamos a hablar de la moción. La moción habla del estatuto, habla de su acuerdo, habla de su votación. No salgan por la tangente y vengan a hacer crítica a un gobierno, que no se trata de eso. Ustedes se presentaron a las elecciones en el año 2023 con un programa de gobierno. Veremos a final de 2027 qué porcentaje de ejecución han alcanzado y cuántas de las cosas que tenía ese programa realmente se han ejecutado. Muchas gracias. Muchas gracias, señor Fernando de Miguel. Y desde la alcaldía, transmítale las gracias al señor presidente porque podamos seguir optando a subvenciones como el resto de municipios y porque no haya quitado el Centro de la Mujer y de José Portero. Efectivamente, entonces estaremos eternamente agradecidos. Sí. Sí, bueno, pues le da las gracias al presidente de mi parte. Vamos a proceder a la votación. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues queda rechazada, no aprobada la moción por 8 votos en contra, o a favor del rechazo, 7 del Grupo Municipal Popular y 1 del Grupo Municipal Vox y 6 votos a favor del Grupo Municipal Socialista. Bueno, y en la parte de control, el seguimiento y control de órganos de la corporación. El punto 4.1, dación de cuentas de los decretos dictados por esta alcaldía entre los días 19 de enero de 2026 y el 15 de marzo de 2026. Los números del 38 al 277. Como siempre, por email. Vale, pues le comunica a Secretaría los decretos. La siguiente moción, también presentada por el Grupo Municipal Socialista, con número de registro de entrada 2914/2026 para el cese inmediato de la utilización de los recursos públicos municipales por el Partido Popular. No hay que dictaminar. Vale. No. Eso ya tiene que hacerlo. Vale. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Bien. Hoy en día las redes sociales son una parte positiva del análisis y de la utilización de la misma para hacer comunicación con toda la ciudadanía. Eso permite a los usuarios de estas redes poder trasladar y recibir información de una manera rápida y directa. El Ayuntamiento de Torrijos, desde hace varios años, tiene diferentes perfiles en redes sociales donde se informa a la población de diferentes cuestiones como pueden ser eventos, convocatorias de subvenciones, de empleo, cortes de suministros si hay algún tipo de incidencia, etcétera, etcétera.
En la pasada legislatura, el Gobierno municipal socialista en Torrijos visualizamos la necesidad de, dado la cantidad ingente de información que se genera, de alguna manera organizarla en diferentes perfiles que hagan esa información más accesible al ciudadano y, sobre todo, que se correspondan con la naturaleza de la información. En ese sentido, desdoblamos un poco esa información que se generaba con dos perfiles diferenciados. Por un lado, mantuvimos los perfiles de redes sociales del Ayuntamiento de Torrijos vinculados más a aquella información estrictamente institucional de la actividad que generaba el Ayuntamiento como institución pública, y creamos otro perfil denominado Torrijos Crece Contigo, que lo que pretendía era dar cabida, proyección y recorrido a aquella información vinculada a los torrijeños, ya fuese por sus éxitos deportivos, profesionales o otro tipo de cuestiones que pudiesen ser de interés público, pero que no estaban vinculados estrictamente con la vida municipal en términos institucionales. Como digo, para no desvirtuar esa parte más institucional que sí tenía en las redes del Ayuntamiento, creció Torrijos Crece Contigo. Sin embargo, a lo largo de la reciente legislatura hemos visto en diferentes ocasiones que el uso que se hace de las redes sociales no siempre es el más transparente ni el más respetuoso con la naturaleza del mismo. Por poner un ejemplo, en fechas recientes el Partido Popular, utilizando el Ayuntamiento, dio difusión a una visita que hizo el señor Núñez con un cariz político, donde no vino a plantear ninguna cuestión para Torrijos, sino que vino a hacer una serie de críticas y de planteamientos a nivel nacional, pero, como digo, no a hacer ningún tipo de planteamiento ni de contribución a la política local. Y algo análogo ha pasado también, como digo, recientemente con las redes de Torrijos Crece Contigo, donde se ha lanzado una campaña en el que se invita a los comerciantes o emprendedores de Torrijos a invitar al alcalde para poder hacer difusión en redes sociales y en medios de comunicación de la iniciativa que ponen en marcha. Creo que eso no es la finalidad de esa red social. Como digo, que lo que pretendía y debe pretender desde un primer momento es dar visibilidad a ellos, a los que están fuera de aquí, no a los que estamos aquí, que para eso está el Ayuntamiento, las redes sociales del Ayuntamiento, y tienen una naturaleza diferente. No sé si este tipo de política comunicativa está compartida con su socio de gobierno, con el Grupo Municipal Vox, o son una iniciativa que ustedes ponen en marcha, como hacen las cosas en el equipo de gobierno, a escondidas unos de otros. Pero el caso es que a día de hoy la utilización que se hace de esas redes sociales, como digo, no es ni institucional ni respetuosa con los fondos públicos. Por eso el Grupo Municipal Socialista plantea en su moción transformar esa iniciativa, cuya naturaleza no nos parece mal cuando hace referencia estrictamente al comercio o al establecimiento, que no tenga que estar vinculada con el alcalde, sino que esos comercios o establecimientos puedan tener esa difusión por el hecho de abrir o de cualquier hecho que sea noticioso, como digo, sin estar vinculado ni al alcalde ni al equipo de gobierno. Y, en segundo lugar, como digo, dejar de utilizar esos medios públicos municipales con fines partidistas o de interés particular. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular. Muchísimas gracias, señor alcalde. Que nos venga a hablar el Partido Socialista de comunicación institucional y no partidista, cuando ellos gobernaban directamente desde las redes del Ayuntamiento, se compartían las publicaciones del Partido Socialista de Torrijos. Pero bueno, eso se conoce que les parecía bien. Llegamos a este último punto del orden del día y desde el primer momento que llegamos al Gobierno, este equipo de Gobierno pone a disposición del tejido social y empresarial los canales del Ayuntamiento de Torrijos para precisamente crecer con ellos. Y pese a que el PSOE vendía que estaban en buenas manos, la ciudadanía en su conjunto, a través de las distintas opciones de derechas,
prefirió recuperar Torrijos. Y así es como poco a poco, con mucho trabajo, estamos consiguiendo recuperar inversores, creación de empresas, apertura de nuevos comercios, recuperación de clubes deportivos y, sin olvidarnos, de los comercios de toda la vida y de los clubes deportivos de toda la vida, a los que, por ejemplo, dotamos de un nuevo espacio de entrenamiento para el tenis de mesa, aunque el PSOE no quiera alegrarse de ello y proteste por el uso deportivo actual. Quizá preferían que siguiera como el trastero que estaba antes. Este equipo de gobierno recibe a todas las autoridades políticas que tienen a bien reunirse con el alcalde de Torrijos, porque además de ser del PP, es el alcalde de todo Torrijos y por eso recibe de buen agrado y se difunde en los canales del ayuntamiento las visitas de distintos dirigentes, sean de Vox, del PSOE o del propio Partido Popular. Y si tanto al PSOE le duele y le escuece que el presidente del PP de Castilla-La Mancha, Paco Núñez, visite empresas torrijeñas, también lo puede hacer el señor Emiliano García Paje, que en Torrijos estaremos encantados de recibirle y de contarle lo mismo que al presidente del PP de Castilla-La Mancha, que los pabellones de la Junta están en un estado deplorable, que el centro de salud necesita más personal y más seguridad, que la CM 4009 calle Tejar pide a gritos una remodelación, como clamó el propio Emiliano García Paje en campaña electoral. Pero una vez que revalidó su mayoría absoluta, nada de lo prometido. La hoja de ruta de este gobierno y de estas concejalías es clara. Los recursos municipales tienen que estar a disposición de la ciudadanía y de las empresas. Y si para ello tiene que irse el propio alcalde a difundir que hay un nuevo comercio en la localidad, se hace. Porque nosotros ni cobramos polivalencias, pero demostramos que no se nos caen los anillos por hacer distintas cosas fuera de alcaldía y de concejalía. Señores del Partido Socialista, creo que se autorretratan con esta moción. Creo sinceramente que pasan demasiadas horas en un mundo digital que dista mucho del real. Pero claro, recordemos que al PSOE de Torrijos le gusta regalar de manera digital, a dedo, y firmar contratos de alquiler a 50 euros para los siguientes 25 años en plena campaña electoral. Entendemos que ahora les chirríe lo del alcalde visita a tu empresa. Quizá ustedes estaban pensando en el alcalde socialista visita la casa que te va a regalar en campaña electoral. Pero no. Ahora tenemos un alcalde popular que prefiere invertir su tiempo en atraer inversores, dar facilidades para abrir nuevos comercios y si además tiene que prestar su imagen, encantado de hacerlo. Señores del Partido Socialista, de verdad, ¿no se dan cuenta que lo que ustedes dijeron que era imposible, que no se podía hacer, que era muy complicado, ahora lo estamos consiguiendo entre todos? Ahora estamos creciendo entre todos. Calle Puente, lo que era un edificio comido por palomas y que prometía ser un foco de ocupación, tapiado, recuperado, vendido e inaugurado con presencia del alcalde y de concejales socialistas. Calle Institutos, lo que era otro edificio comido por palomas y por el vandalismo, tapiado, recuperado y vendido para futuras viviendas. Y si así lo quieren los propietarios, será inaugurado con presencia política y si no quieren, no pasará absolutamente nada. Calle Ministro Juan José Benayas, desgraciadamente conocido como Las Chapas, desalojados la mayoría de los delincuentes, comprado por un nuevo propietario y en claro proceso de recuperación para el pueblo de Torrijos, gracias al trabajo de la justicia, de la policía local, de la Guardia Civil, de los vecinos, de los trabajadores municipales y sí, también por supuesto del alcalde. Pau de los Belis, paralizado en 2011 y recuperado en esta legislatura con el apoyo sincero de la oposición. Y el día que inauguremos esa zona comercial y los nuevos establecimientos inviten a la presencia política, si quieren, allá que podrá ir el alcalde para hacer un vídeo promocional en el que se demuestre que Torrijos crece contigo, también con ellos. De verdad, querida oposición, y lo digo sinceramente, abandonen los ataques personales, abandonen ese tipo de política. Creo que ustedes pueden dar más de sí mismo en beneficio de Torrijos. Dejen de mirar la queja por la queja, la paja en el ojo ajeno y miren la viga en el propio. Porque de verdad, según dicen ustedes en su moción, lo que realmente persigue que el alcalde visite la empresa es dar a conocer a un alcalde que está falto de ello. Y con todo y con eso les arrebató la alcaldía.
En fin, como relata el refrán, lo que dice mal Juan de Pedro cuenta más de Juan que de Pedro. Torrijos crece con todas las personas que pueden aportar, se abre el abanico a cultura, deporte, empresarios y todo aquel dirigente político en gobierno o en oposición que quiera traer algo bueno a Torrijos es bienvenido. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Vox. El Grupo Municipal Vox, nada que decir. Tiene la palabra el Grupo Socialista. Muy elocuente el silencio. ¿Será que no estamos tan desnortados en el planteamiento de la moción cuando sus propios socios de gobierno no quieren comentar nada sobre ella? Y fíjate si somos diferentes, que como digo, nuestra postura fue precisamente diferenciar y generar un nuevo espacio donde este espacio fuese única y exclusivamente para los y las torrijeños y donde entendíamos que no tenía que tener presencia el equipo de gobierno en el mismo. Ustedes hacen lo contrario, colonizarlo, como suelen hacer con todas las cosas. Creo que está muy al estilo de aló presidente. Fíjate, si nosotros somos respetuosos, que hacíamos, no pisábamos la radio municipal, entendíamos que la radio municipal igualmente era una herramienta para la ciudadanía, para las asociaciones, y no utilizábamos la misma, cosa que ahora parece que es normal que se vaya allí a contar batallitas. Me sorprende, como digo, viene haciendo toda la tarde el planteamiento, porque, como digo, esa herramienta fue planteada no para la vida institucional, sino para la vida de los torrijeños, y ustedes deciden hacer lo contrario. Y deciden hacer lo contrario, que me lleva a plantear 3 reflexiones. En primer lugar, ¿cuál es el hecho noticiable? Que un torrijeño, una torrijeña decida abrir un negocio o plantear una nueva aventura empresarial, o que vaya el alcalde, porque el foco está puesto en el mérito de esa persona, no si va el alcalde o no va. Una segunda reflexión es ¿qué pasa con aquellos emprendedores que no deseen invitar al alcalde? ¿No son merecedores de la difusión municipal? ¿Es una difusión municipal de apoyo por parte del ayuntamiento únicamente si va el alcalde a hacerse la foto? Me parece un poco discriminatorio, porque esos establecimientos, esos emprendedores, han apostado por Torrijos igual que el resto y pagan sus impuestos en Torrijos igual que el resto. Y una tercera consideración es si consideran que es el alcalde el que reviste a esa noticia de ser un hecho noticiable, como digo, de ese carácter municipal. No sé si ahora se están planteando a que todas aquellas actividades que hasta ahora se hagan difusión, que tenían que ver con logros deportivos, culturales o de otra índole, si ahora también van a exigir que vaya el alcalde a competir con ellos, a danza, a gimnasia rítmica o a natación de aguas abiertas, para que ese hecho sea noticiable y pueda ser difundido en esas redes sociales de Torrijos Crece Contigo. Miren, sí, decíamos en nuestra moción que entendíamos que lo que hace es tener unos tintes personalistas y de autopromoción. Yo no sé si, como dice usted, hay un dicho que dice que habla más de Juan que de Pedro, o de Pedro que Juan. Yo creo que es que aquí hay mucha gente que no sabe si el alcalde se llama Juan o Pedro directamente. Y no es algo que decimos nosotros, sino es que hasta ya son cantares populares que cantan la gente en las calles de Torrijos durante el carnaval. No sé si suma mucho que vaya el alcalde, porque ya digo, hay muchos torrijeños que no saben cómo se llama. Pero fundamentalmente, como digo, la moción lo que busca es respetar la iniciativa de los emprendedores, no vincularla a una presencia del alcalde de ninguna persona del equipo de gobierno, que tienen que ser libres de recibir el respaldo del ayuntamiento, que, como decíamos, nos parece una iniciativa loable en una red social que no tiene intención de reflejar la vida municipal, y lo que busca fundamentalmente es apoyar el emprendimiento, los logros y las apuestas de los torrijeños y torrijeñas por su futuro. Muchas gracias. Tiene la palabra el Grupo Popular.
Muchas gracias, señor alcalde. No es excluyente. Es decir, vamos a seguir difundiendo los logros de los deportistas torrijeños, como también hemos hecho de los profesores, de gente del mundo de la cultura y de cualquier ente que haga a Torrijos crecer. Solo tienen que escribirnos al Departamento de Comunicación o a la Concejalía de Deportes, a mí mismo o al propio alcalde, y comprobar que tienen un ayuntamiento abierto para ayudarles y dar difusión a sus objetivos. Y si las empresas pues, quieren ganar esa visibilidad, el alcalde se presta a visitarlas. Que no, pues no pasa nada, la vida seguirá y en el Ayuntamiento de Torrijos tendrán toda la cabida mencionada. No es exclusivo y, como decimos, es decir, no, el PSOE trae polémicas inventadas entre ellos y polémicas estériles a la cual no vamos a prestar más tiempo. Muchas gracias. ¿El Grupo Vox? Sí. Nosotros hemos venido a trabajar. A veces salimos en las fotos y otras veces no salimos. Pero repito, hemos venido a trabajar y se nota cómo es a Torrijos saneado económicamente y cada vez más próspero. Muchas gracias. Vale. Para finalizar, tiene la palabra el Grupo Socialista. Le aseguro que los demás, cuando estábamos, también venimos a trabajar, Hemos trabajado muchísimo, muchísimas horas. De hecho, echamos mañanas y tardes, no de manera circunstancial, sino de manera recurrente. Yo siempre he dicho que creo que toda persona que decide dar un paso en política y comprometerse con su pueblo viene a mejorar las cosas, y todo lo que se haga mejor tendrá siempre nuestro reconocimiento. No hemos venido aquí a pretender poner palos en las ruedas porque sí. Cuando criticamos una cosa, y esa es nuestra función, es porque entendemos que se puede hacer mejor o porque entendemos que no se cubre el objetivo principal de la misma, como hemos hecho anteriormente con ese planteamiento un poco sui generis que han hecho de la licitación de la climatización en tiempos de crisis. Pero bueno, como digo, me sorprende, porque es algo que escucho, que los torrijeños saben que este ayuntamiento tiene un presupuesto de 2 millones de euros anuales superior a 2013 y dicen que no saben dónde está, que no se ve. Pero bueno, ustedes están satisfechos con su gestión, es normal, le dedican mucho tiempo como el resto le hemos dedicado y se protegen o se escudan en ello. Volviendo a la cuestión de la moción, también me ha llamado la atención que para poder contactar o plantear dicha petición se haga a través de turismo. No digo que está bien o mal, digo que me sorprende, no sé si hay otra forma de articular estas cuestiones, porque es verdad que el área de turismo se ha convertido un poco en cajón desastre. A día de hoy las redes sociales de turismo reflejan muchas cosas y quizás no las más adecuadas, centradas estrictamente en la promoción turística de nuestro municipio. Pero dicho lo cual, como digo, creo que este grupo municipal siempre trae propuestas que pretenden mejorar los servicios que se ofrecen a los torrijeños o reconducir aquellas situaciones como son esta, que se parecen más, como digo, a un halo presidente que otra cosa. Porque si uno quiere mejorar su proyección pública y el conocimiento por parte de los torrijeños, no necesita sufragarse una campaña a través de los medios municipales. Para eso está la calle, recibir más en el ayuntamiento, ir a los actos que se hacen en la agenda municipal, pero no utilizar, como digo, un espacio que estaba destinado exclusivamente al reconocimiento de logros y de las iniciativas que tienen los ciudadanos de Torrijos. Creo que hacen oídos sordos a las recomendaciones o las propuestas que les hacemos, se encierran en sí mismos y, como les he dicho en ocasiones anteriores, muchas mociones vienen reflexionadas por este grupo municipal y muchas vienen reflexionadas por lo que está en la calle y lo que la ciudadanía nos demandan. Si quieren mejorar, si quieren ser más cercanos, escuchen más, den menos lecciones, les va a ir mejor a Torrijos, no a la utilización de los medios públicos para la difusión y autobombo. Bueno, pues finalizamos la moción. Señor Fernando de Miguel, aunque toda la moción hace alusión prácticamente a la figura de alcaldía, no le voy a contestar. Creo que hoy aquí se ha retratado. Creo que esperábamos todos bastante más de usted, de que trajera una moción medianamente seria y planteable en este pleno, en el que normalmente siempre, y así sigue siendo, hay buena concordia, pero
Bueno, pues ya está. Esta figura de alcaldía cree que está obrando así y en 2027 veremos si los ciudadanos quieren empresas y progreso o quieren ruina y ocupación. Eso ya lo decidirá la población. Así que eso es, todo lo veremos en 2027. Procedemos a votar la moción. ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? Pues la moción no es aprobada por 8 votos en contra, 7 del Grupo Municipal Popular y 1 de Vox, y 6 votos a favor del Grupo Municipal Socialista. ¿No? ¿Hay alguna pregunta? ¿Registrada? No, pero ¿tiene alguna? Creo que el Partido Socialista tenía 3 preguntas del pleno anterior que realizó el portavoz Anastasio Arevalillo in voce, que les contestamos. La primera pregunta en el anterior pleno hacía referencia al bar de los descubrimientos y preguntaba si estaba ya licitado y con adjudicatario. Les contesto que el bar de la Plaza de los Descubrimientos ha sido arreglado y reformado para poder sacar un producto de calidad a una licitación, y dicha licitación quedó desierta en origen. Se ha vuelto a publicar de nuevo, es decir, los servicios de secretaría han tenido que volver a realizar ese trabajo. Finaliza esta semana, de momento no está adjudicado y confiamos y esperamos, pues por el bien económico, por la dinamización de esa plaza, que sea adjudicada más pronto que tarde. Y si quieren que el alcalde visite el comercio, pues allí estaremos. La segunda pregunta hacía alusión al ascensor panorámico, en el cual el portavoz socialista Anastasio Arevalillo decía que está parado, lo cual es verdad. Y el ascensor panorámico, aquí me voy a extender un poco más y me voy a retrotraer a 2001. El ascensor panorámico que hace alusión al Partido Socialista fue instalado por el Gobierno socialista en 2001, cuando se inaugura y empieza a ser el Palacio Pedro I la sede del Ayuntamiento. En concreto, entró en funcionamiento el 30 de noviembre de 2001, siendo alcaldesa doña Mercedes Giner Llorca. Y desde entonces lleva teniendo prácticamente el mismo problema que ahora, y el cual ha sido paralizado ahora. El problema, como todo aquel que ha estado en este palacio durante años, y como imaginamos que los concejales del Partido Socialista saben, y que el común de los mortales ignorábamos, es que en verano ese ascensor panorámico de cristal alcanza altas temperaturas. Al ser panorámico y ser muy vistoso, pues hace efecto lupa y coge una grandísima temperatura. En caso de que el ascensor se quede parado, tengamos un parón energético, un apagón como el que sufrimos estos días, pues hace peligrar de manera lo suficientemente importante la vida de la persona que esté ahí dentro. Entonces, en el momento que la revisión que nos pasó por aquí nos puso los peros, pues la oficina técnica lo paró. Preguntamos a los que venían por aquí si era un problema actual o que de otros años. No nos supieron contestar. El caso que donde antes se pasaban las revisiones, pues ahora no nos la han autorizado, no nos la han pasado, y tanto servicios técnicos como la Concejalía de Urbanismo está buscando solución a un problema que lleva desde 2001, pero que hasta 2025 pues nadie se había puesto a ponerle cascabel al gato, como tantas otras cosas. Debemos bajar la temperatura de ese ascensor. Se está viendo a nivel económico. Hacienda está haciendo sus cálculos para que pueda hacerse más pronto que tarde. Urbanismo con la solución técnica. Patrimonio también nos tendrá que dar el ok. Y entonces se trata que está parado, no sea que, Dios no lo quiera, volvamos a tener otro apagón nacional, como el que tuvimos este verano y del cual aún no sabemos la explicación. Y la última pregunta que realizó el Partido Socialista en el último pleno hacía alusión a si íbamos a pedir la climatización para los colegios, que creo que ha quedado resuelta en el segundo punto de este pleno, que es que sí, que el Partido Popular en el Gobierno, a través de la Concejalía de Educación y la de Urbanismo, con Gemma Manjarres y José Ignacio Bermejo, van a pedir esa climatización, en la cual el 50% lo pagará el Ayuntamiento y el otro 50% la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha.
Sin nada más y después de hora y media de pleno, pues muchísimas gracias y me va a permitir 20 segundos para agradecer de verdad el trabajo sincero de los operarios municipales y de todos los proveedores. Hoy, 19 de marzo del 26, víspera de las crónicas del Rey Don Pedro, fiesta de interés turístico regional. Muchas gracias. Dos ruegos. El primer ruego es solicitar, por favor, que se nos dé traslado de invitación a todos los actos de renovamiento que se organicen durante este año, que es conmemoración del aniversario. Y el segundo ruego, ya lo trajimos otra vez anteriormente a pleno, es sobre el SEPAP, que es el servicio que se presta en las colonias, que es un servicio en el que se atiende a personas que tienen grado de dependencia y que actualmente va a sufrir, no, al contrario, está sufriendo pues un poco de abandono por parte del Ayuntamiento en cuestiones de mobiliario. Lo comentamos en un pleno, rogamos que por favor llevasen sillas que tuviesen brazos, porque las personas mayores necesitan que esas sillas tengan brazos para poder levantarse. Las mesas nos cuentan en esas colas de los supermercados en las que nos dicen también a nosotros las cosas, que tienen desperfectos, que están sujetas con esparadrapo y sobre todo que tienen un problema de climatización. Y también nos indican que en el pasillo tienen acumulado material, como sillas apiladas. En el futuro, como ya sabrán, el Gobierno de Emiliano García Paje ha ampliado algunos de estos servicios, en concreto el SEPAP de Torrijos va a tener una ampliación, por eso se van a poder sumar más personas a este servicio y lo que se necesita es que las instalaciones estén en buen estado y que por los pasillos puedan discurrir estas personas que tienen grado de dependencia con normalidad y que se les preste el servicio que se merecen en las mejores condiciones. Gracias. Bueno, pues tomado nota de los ruegos, damos por finalizado el orden del día y la sesión plenaria. Muchas gracias a todos.